Abordamos entonces ahora el Evangelio de San Mateo, tomado del capítulo 17, versículos 1 al 9, es la escena de la transfiguración del Señor. El texto dice así: En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy bien, entonces fíjense, tenemos este pasaje, un pasaje muy rico que recoge pues un momento que fue sublime en la vida de Jesús y de estos 3 discípulos que le acompañan. Los padres de la iglesia nos dicen que pues Jesús quiso manifestar su gloria a estos 3 discípulos para que al menos ellos no perdieran la fe cuando vean a Cristo muerto en la cruz, sino que se den cuenta de que Él es el Hijo de Dios, de que el Padre tiene en Él sus complacencias y que Dios habría de reivindicarlo en la resurrección que ocurriría apenas unos días después de la crucifixión. Tenemos elementos como personajes: Jesús, Pedro, Santiago, Juan. Aparecen también Moisés y Elías en la aparición. El escenario es un monte alto. La tradición ubica el monte Tabor como el lugar donde se realiza la transfiguración. ¿Qué es lo que ocurre en la transfiguración? San Mateo nos pone que el rostro de Jesús resplandece como el sol. Las vestiduras de Jesús se volvieron blancas como la nieve. Nos está describiendo San Mateo pues que en Jesús se dan esos elementos que desde siempre se han asociado a la divinidad: el sol y la luz. El sol pues que da vida y calor al mundo. Las vestiduras blancas, que representan también la luminosidad, significan pureza, significan divinidad, significan triunfo también. Son los colores del triunfo, sobre todo triunfo sobre el pecado y la muerte. Vamos a ver cómo en el libro de Apocalipsis de San Juan también aparecen varios personajes vestidos de blanco. Son los que participan del triunfo de Cristo muerto y resucitado, que está presentado en forma de un cordero degollado y de pie. Moisés y Elías aparecen conversando con Jesús. Sabemos que ellos representan, Moisés representa la ley y Elías representa a todos los profetas de la historia de Israel. Entonces, Moisés y Elías, la ley y los profetas, dan testimonio de Jesús, nos conducen a Él, y por eso este texto está presentado en forma de una teofanía, una manifestación divina, aunque en un escenario terrenal. Podemos decir que es una epifanía, que es un tipo de teofanía que se da con escenario terrenal. Vemos que Pedro, ¿qué es lo que hace? Queda admirado por la visión y dice: qué bueno sería quedarnos aquí.
haremos 3 chozas. Pedro está cayendo aquí en una tentación que, sin ser propiamente un pecado, Pedro está eligiendo la comodidad. ¿Se fijan? Quedémonos aquí. Pedro está embelesado, sorprendido, admirado por la maravilla de ver a Jesús en medio de su gloria, que de Jesús hablaron Moisés y los profetas, que cuando uno lee a Moisés y a los profetas descubrimos que nos reconducen a Cristo, y Pedro se siente a gusto. Y junto con Pedro, pues yo creo que cualquiera de nosotros hubiera dicho algo semejante: ya quedémonos aquí, Señor, ¿verdad? Sin embargo, viene esto: una nube luminosa que representa al Espíritu Santo los cubre. Ellos se llenan de temor, y más con la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Esta revelación del Padre, que obviamente evoca, nos hace recordar el bautismo, las palabras del Padre en el bautismo de Jesús, y son palabras que también surgen de textos del Antiguo Testamento. Puede ser, por ejemplo, el Salmo 2: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Otros pasajes donde se habla de Dios que se complace en su Hijo, textos de Isaías sobre todo. El mandato, escúchenlo, así como el mandato que Dios ha dado a Israel: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces Dios, a través de Moisés, define a su pueblo como el pueblo de la escucha. Y aquí el Padre Celestial también, a los que representan las columnas de la iglesia, estos 3 discípulos, les dice: escuchen a mi Hijo. Mandato explícito de Dios que escuchemos su palabra. Y aquí Cristo es la palabra del Padre. Al oír esto, los discípulos caen rostro en tierra. No solamente es una posición de adoración, sino también están llenos de temor, están como muertos, como paralizados. Como les digo, esa gente que luego, en medio del miedo, se paraliza y no puede moverse, apenas si puede respirar, pero no puede moverse. Está llena de pavor, llena de terror, y no saben qué hacer. Así los discípulos también caen rostro en tierra ante todos estos elementos teofánicos que no se esperaban. Pero Jesús se acerca a ellos, los toca y les dice: levántense y no teman. El texto del Nuevo Testamento sabemos que fue escrito en griego, y ahí se va a utilizar un verbo. Cuando Jesús les dice levántense, va a utilizar el verbo egeiro. Y este egeiro, este verbo que es levantarse, también se aplica para la resurrección. Cuando se dice Jesús ha resucitado de entre los muertos, se va a utilizar también este mismo verbo egeiro en griego, que significa Jesús se levantó de entre los muertos, o fue levantado por el Padre de entre los muertos. Esa es la idea de resucitar o ser resucitado. Que Jesús los toque y les dé la orden de levantarse y no temer, nos hace pensar en el día final, cuando Cristo venga y despierte a los muertos para el juicio, para integrarlos a ese momento sublime de, pues, de acceso al reino de Dios, al reino pleno de Dios, o bien, pues, en el caso negativo, pues, para darnos lo que, o dar a los que hicieron el mal, pues les va a dar lo que sembraron durante toda su vida, ¿no? Que fue el mal. Entonces no es que Dios los esté castigando, sino que Dios los reconduce a aquello que a lo largo de la vida cada quien fue sembrando, si el bien o el mal. Al oír esto, entonces, ellos se muestran como muertos. Jesús los levanta
digamos, análogamente los está resucitando. Y entonces cuando ellos levantan los ojos no ven a nadie más que a Jesús. Ya Moisés y Elías ya cumplieron su parte, ya los recondujeron a Cristo, ya ellos salen de la escena y ellos ven solo a Jesús. En Él ven al Salvador, en Él ven la presencia de Dios en medio del mundo. Ujú. Y ahora, mientras bajaban del monte, Jesús les da una orden. No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. ¿Por qué les da este mandato? Porque la resurrección de Jesús va a ser la clave para comprender toda su vida y misión. Los discípulos, como vemos, no habían entendido del todo quién era Jesús hasta que Él resucitó de entre los muertos y el Espíritu Santo les abrió la inteligencia de fe a los discípulos. Y esto lo sintetizo en estas expresiones que pongo aquí. En el Monte Santo, Cristo manifiesta su más profunda identidad a sus tres discípulos. El Evangelio de San Mateo va a manejar el concepto del monte como ese punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Es el punto donde Dios se encuentra con la humanidad. Por tanto, ese monte no es solo un lugar físico, es Cristo mismo, porque en Cristo se unen el cielo y la tierra. Él que es Hijo eterno de Dios, que asume la condición humana, se convierte en ese punto fronterizo entre lo eterno y lo histórico, entre lo divino y celestial y lo terrenal y pasajero. Ahí Dios se manifiesta vivo, palpable, alcanzable a los discípulos, se pone a disposición de los discípulos en la persona de Jesús. Luego dice, les muestra su gloria para sostener desde ahora la fe de ellos cuando lo vean morir en la cruz. Esto lo retomo pues de la enseñanza de los padres de la iglesia. Incluso en el prefacio de la misa, cuando el prefacio hace referencia a la transfiguración del Señor, se utiliza el prefacio donde se menciona que Moisés y los profetas, Moisés, perdón, y Elías, que representan a la ley y los profetas, dan testimonio de Cristo, nos reconducen a Cristo. Si algún judío quiere llegar a la comprensión última de lo que la ley y los profetas enseñan, va a descubrir que en Cristo se cumple el sentido profundo de la ley y los profetas. Pero no todos los judíos están dispuestos a abrirse a esta novedad. Ellos siguen interpretando comúnmente la ley y los profetas desde su tradición. Y Cristo, en cambio, vino a manifestar algo nuevo, a decirles a sus mismos correligionarios, aprendan a descubrir la forma en que Dios actúa. Dios no está sujeto a nuestras tradiciones. Él siempre nos lleva a la delantera. Tenemos que ser de mente abierta para comprender que Dios no es que se repita continuamente, sino que actúa siempre en modos nuevos, como en Cristo, que muchos judíos nunca se esperaban que en la persona de Jesús se manifestara Dios, y solamente aquellos que recibieron o que mantuvieron una apertura de mente pudieron recibir la inteligencia de la fe para comprender que Dios se habría de manifestar en Cristo en un modo nuevo. Moisés y Elías representan la ley y los profetas que dan testimonio de Jesús y conducen al creyente hacia él. Y así fíjense cómo a partir de la resurrección de Cristo, los seguidores de Jesús recibieron el don del Espíritu Santo para comprender las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento con nuevos ojos. Y pudieron descubrir cómo desde los Salmos, desde Moisés, pasando por la literatura sapiencial y todos los profetas, comprendieron que todas las Escrituras hablaban de Cristo.
Y esto lo vemos, por ejemplo, en el pasaje de Emaús, cuando Cristo mismo explica a los dos discípulos de Emaús cómo desde Moisés y los profetas y los salmos les enseñó cómo el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Así que en este tiempo de Cuaresma, pues estamos llamados a crecer en esta dinámica, a permitir que Dios rompa nuestra forma quizá limitada de entenderlo y abrirnos a la novedad de su presencia, porque así es como contemplaremos el rostro de Cristo todos los días de la vida. Uh-huh. Hay que dejarle a Dios esa iniciativa de mostrarse a nosotros como Él es, yendo más allá de nuestras limitadas comprensiones.